Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y por qué no le damos una bienvenida calurosa a nuestro invitado especial, evangelista Kofi? Dele a Jesús el fuerte aplauso que le haya dado a cualquier persona. Quiero darle la bienvenida a Pastor Márquez otra vez. Él es un gran hombre de Dios. Es un abogado. Sí, es un abogado. La gente piensa que estoy bromeando, pero no, sí, él es un abogado. Así que si te metes en problemas con la ley, es un abogado y también es un hombre de Dios en lo espiritual y en lo natural. Él es un gran hombre. Te dará consejo legal y espiritual. Es un gran honor estar aquí otra vez y creo que esta noche es una noche muy especial. Oro que tú hayas venido con una expectativa de parte de Dios. Esta mañana mi esposa me enseñó algo y quiero compartirlo. Quiero leerlo. Pastora Sandy estaba hablando de esto. Una señora que sintonizó anoche y estaba viendo en línea y ella escribió que anoche ella estaba en su casa con mucho dolor en sus pies, sus manos, por una enfermedad que ella tiene. Se tomó su medicina para los músculos y el dolor y nada le quitaba el dolor. Después de 3 horas de dolor, empezó a sintonizarse en YouTube y sintió algo. El momento que el evangelista empezó a orar por todos, ella empezó a llorar y cuando sintió la presencia de Dios después de 3 horas, ella se levantó y ya no más sentía dolor en sus pies. Ya no sentía dolor en sus pies y en sus manos. La gloria es para Dios. Ahora puedo hacer lo que no podía hacer antes. Ahora puedo mover mi pie derecho y puedo brincar. Gracias a Dios por mi sanidad. Dale a Jesús toda la alabanza. He estado hablando de una cruzada que acabamos de tener. Acabo de regresar de África la semana pasada y voy a regresar a África este domingo y voy a regresar de África. Y el martes, miércoles o jueves, uno de esos días, vamos a ir a Costa Rica, a ir a predicar en otra cruzada allá, otra campaña, y ha sido maravilloso. Cada lugar que vamos, por la gracia de Dios, es maravilloso los testimonios y los milagros que suceden en esas juntas, en esas campañas. Y a veces pensamos que nos acostumbramos, ¿verdad?, a esas cosas. Tal vez yo no tengo fe, soy yo, no sé, pero yo siempre, siempre, siempre estoy impresionado por la mano poderosa de Dios. Uno de los testimonios más poderosos que escuché durante la campaña es de que una señora trajo a su muchacha, a su joven, unos 15 o 16 años, y a veces la gente pesa los milagros, ¿verdad? Y yo hacía eso también. Si alguien viene y testifica y dice, oh, tenía la gripa, he tenido la gripa por 2 años y el Señor me sanó. Y yo digo, yo quiero que los ciegos miren, que los cojos caminen. Vete para allá con tu gripa. Este no es un milagro. Pero entre más hago esto y entre más yo maduro y crezco, me doy cuenta que un vaso de agua para un hombre sediento es un milagro. Así que yo me he dado cuenta que no hay nada que se llame un milagro pequeño. Te voy a decir algo. Si te sucedió a ti, si tú fuiste esta persona que estaba en ese estrés, sería un milagro para ti. Así que esta mujer trajo a su hija y dice que había estado batallando con migraña, dolores de cabeza, que era tan que iba a sangrar la nariz. Y la mamá dijo que era como que prendías la llave y ponías una cubeta enfrente de ella y la sangre le salía porque era tanto el dolor
Así que la trajo a la campaña por un milagro y Dios la tocó y por la primera vez en muchos años ella se paró en arriba en el altar, miró hacia las luces sin dolor, nada. Así que Dios siempre, si tú tienes alguna duda de la existencia de Dios, yo no puedo dudar de Dios, es imposible. He visto muchísimas cosas. Hoy estaba mirando y Pastor Márquez está aquí y esto me recordó de Dr. Paul Enenche. Estaba mirando un video de una campaña allá en África, un par de gemelos. Te conté la historia de la familia que vino a la cruzada, a la campaña, que toda la familia estaba destruida. El muchacho acababa de salir del hospital, el otro muchacho era cojo, el papá ciego, una familia musulmana. Dos muchachas, perdón, nacieron sordas. Nacieron sordas. Es por eso que yo tengo tanta agresión en contra del diablo. Por eso yo no tengo compasión con el diablo. Por eso yo hablo de la manera en que hablo y tengo la actitud que yo tengo. Dos muchachas hermosas nacieron sordas y el poder de Dios les tocó y empezaron a escuchar. Hallelujah. May you be seated. Puede tomar asiento. El problema que tenemos a veces, la falta de habilidad de creerle a Dios, porque y estoy hablando de aún cuando tú te juntas con pastores, predicadores o cristianos que conocen de Dios, saben que hay un Dios, piensan que creen en Dios, pero realmente no creen en Él. Realmente no. Porque tu creencia siempre afectará la manera que tú vives. Tu fe siempre va a influenciar tu estilo de vida, de la manera en que hablas, la manera en que actúas. La Biblia habla con la mujer del flujo de sangre. Ella dijo en su corazón, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, y de repente ella dijo, porque lo creyó, había escuchado de Jesús, alguien le dijo de Jesús, ella creó que Jesús podía sanarla, lo dijo de su boca y eso influenció cómo ella actuaba. Aunque no se le permitía ir a estar entre la gente, a ella no le importaba. Dijo, si me muero, me muero, porque yo tengo fe. Su fe la puso en esa situación donde no tenía valor por su vida, pero estaba tan enfocada en recibir aquello lo que se propuso en su corazón recibir de parte de Dios. Tienes que cruzar ese puente en tu mente cuando tú entras a la realidad de que sí hay un Dios y que Él puede hacer aquello que Él dijo que Él podía hacer. Hasta que tú cruces ese puente, que tú llegues a esa realidad, no puedes recibir nada de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que aquellos que vienen a Dios tienen que creer que Él es y que Él es un galardonador de aquellos. Primero tienes que saber que Dios es quien dice que es. Si Dios es un proveedor, entonces Él es no solamente un proveedor para otros. Yo no voy a escuchar solamente testimonios, pero voy a participar de los testimonios y el poder milagroso de Dios. En algún punto en tu vida tienes que saber que tú eres un hijo del Dios Altísimo y tu esposa se ve cada vez mejor y mejor, ¿verdad? Aún su rostro está cambiando. ¿Estás de acuerdo? Así que tú tienes que creer y tienes que creer que hay una existencia de Dios por tus negocios, por tu negocio, por tus finanzas. Tú tienes que cruzar ese puente y creer en la existencia de Dios y creer que Él es quien dice que Él es. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, allí en la zarza ardiendo, que Dios le dijo, regresa a Egipto,
y libera a mi pueblo. Y dice Dios, cuando voy allí, ¿qué voy a decir? ¿Quién me mandó? Porque yo no te he conocido, yo no me he encontrado contigo, te acabo de conocer en la zarza ardiendo. Y me estás diciendo que vaya y les diga, soy, estoy aquí en el desierto porque acabo de matar a una persona y estoy huyendo. Pero él dijo, ve y diles que yo soy. Yo soy. Así que muchos de nosotros estamos teniendo una experiencia, tenemos una experiencia, lo que pensamos que quien Dios es. El momento que tú empiezas a ver a Dios porque quien Él dijo que es, Dios se va a hacer quien Él dijo que es en tu vida. Esa es la verdad. Si tú piensas que Dios es tu proveedor, Dios va a empezar a proveer para ti. A veces la gente quiere que prediques lo que ellos llaman una revelación profunda. Cosas profundas, como te dije el otro día, que puedo estar aquí, yo fui al estudio bíblico, yo conozco palabras griegas, puedo confundirte. Y la gente va a aplaudir y va a decir, oh, alabado sea Dios, qué palabra tan poderosa. Acaba de hablar en griego 10 veces, yo no sé qué significa, pero suena muy inteligente y te vas a ir aquí de aquí sin nada. Pero es la simplicidad del evangelio que trae el poder del Dios Todopoderoso. Así que tiene que haber una creencia, tienes que renovar tu fe en Dios de nuevo, tienes que creer en el Dios Todopoderoso, creador del universo, tienes que creer de nuevo que Él es quien dice que es. Todo lo que tú lees en la Biblia acerca de Él, Él es más que capaz. Él puede hacer abundante más allá de lo que piensas o imaginas. Así que te das cuenta que en la vida, entre más conocimiento que tú tienes acerca de Dios, entre más tú tienes entre más tú llegas a saber quién Él es, más mejor va a ser tu vida, más milagrosa va a ser tu vida y más testimonios vas a empezar a encontrarte. La Biblia dice en Daniel 11:32 que aquellos que conocen a su Dios, el conocimiento que tú tienes de Dios depende de los tipos de encuentros que tú tienes con Dios. El conocimiento que tú tienes de Dios, por eso tienes que buscar ese conocimiento. Yo no estoy hablando estoy hablando del conocimiento de Dios, que Dios es quien dice que Él es, mi libertador, mi restaurador, mi ayuda en tiempo de tribulación. Tienes que encontrarte con Él. Él es tu proveedor. Él es aquel que me da poder para crear las riquezas, dice la Biblia en Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 18. Y tú te acordarás del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas. Así que la fuente de tus finanzas no depende de tus propias habilidades, sino que depende de la habilidad del Dios Todopoderoso. Es por eso que si tú aprendes a descansar en Dios, si llegas a realizar que Dios es tus fuerzas en tiempo de debilidad, vas a levantar tus manos, dice la Biblia, que Él diga al débil, fuerte soy. Así que te das cuenta que sin importar lo que esté pasando, no te vas a mover, nada te va a sacudir, nada te va a mover, nada te va a afectar, nada te va a cambiar, nada te va a traer hacia abajo, porque en Él tú vives y tienes todo. No te mueves por tus emociones, porque tú conoces a tu Dios. Tú sabes quién Dios es. No quiero regresar, pero en el 2020, por alguna de las razones por las cuales estuvimos de pie, no porque pensábamos que éramos mejores que otros, pero porque sabemos mucho de nuestro Dios. La Biblia dice que nadie pone su confianza en Él y va a ser avergonzado. Nadie va a estar de pie por Dios y que Dios les deje atrás. Hemos estado en lugares, algunos de los lugares que hacemos campañas en Ghana es un lugar muy seguro. Es un lugar muy, muy seguro comparado a otros países. Si algo malo te pasa, no va a ser porque hay crimen, va a ser porque alguien en tu círculo
tal vez te hizo trampa. And there's crime everywhere. Y hay crimen en todo lugar. Te pueden robar aquí donde estás, te pueden robar en todas partes. So Ghana is pretty safe. So Así que ese país es muy seguro en Ghana. in terms of Así security, que en safety, cuanto a la seguridad, but Africa is very spiritual. África es un país muy espiritual, o un continente, perdón. When we got to the crusade ground, Cuando we llegamos went allí on Monday, a la campaña, había gente que acababan de hacer rituales, mataron pollos, había sangre de pollos allí, they poured que regaron también otro tipo de líquido, había botellas allí de lo que habían usado para hacer el ritual. Me estaban mandando fotos part of my flyers. que habían cortado foto de mi pancarta, me lo estaban mandando. Y yo sabía que estaba pasando, pero yo nunca me moví, nunca tuve miedo, nunca estuve preocupado. No porque somos tan súper espirituales, porque la Biblia dice que mayor es aquel que está en mí, The greater one mayor lives es on the aquel que está dentro de mí. So you see, the Así more que you entre know más God, tú conoces a Dios, God, that's más become tú strong. eres fuerte. Porque aquellos que conocen a su Dios serán fuertes y harán grandes cosas. The faith, your faith in God Tu fe en Dios va a depender de la revelación de que tú has recibido de parte de Dios. when you travel, when we travel around Cuando like this, viajamos, como hacemos nosotros, venimos en contacto con muchos tipos de pastores e iglesias y algunas veces te preguntas, or not even wonder, sometimes o you see no, that ni te even preguntas, people pero that stand te on the das cuenta que platform gente and que está en deliver la the word of God, plataforma y traen la they palabra don't de even believe in Dios, God no like creen en they Dios should, como or believe in deberían, God o like no they creen en Dios como ellos enseñan. People don't believe in La God. gente no That cree is a en fact. Dios, It's eso es true. un hecho. And I'm teaching you Y this te estoy tonight enseñando because esto esta noche porque yo quiero que tú, I want to provoke quiero some kinds provocar of thinking in your mind. que tú pienses de cierta manera, Because the Bible says porque that la for Biblia all dice que things are impossible with man. las cosas que son As imposibles con el long as hombre, you look mientras from que the realms tú of men, mires you will del lado del always be hombre, limited. siempre vas a But estar if your limitado. mind can Pero be si tu mente elevated puede to ser see the elevada way para God ver la sees, manera en que if you Dios can ve, see si your tú puedes God, ver a that the tu greater Dios, one lives que on the mayor es inside aquel of que está you, en ti que el que that está en el the Bible mundo. said for you La can do Biblia all dice que things todo through lo Christ puedes en who Cristo gives you que strength. te So you see, fortalece. according to scriptures, De acuerdo a las the child of escrituras, God, there should be nothing called el limitation. Hijo de Dios no tiene That is que the truth. tener limitaciones. According to scriptures, De acuerdo a las child of God. escrituras, el Hijo de So the Bible Dios, said I could do porque all la things. Biblia dice que todo I lo could build puedo that en business. Cristo. I can have that Puedo family. tener ese I can negocio, have a puedo tener healthy esa marriage. familia, I can puedo have a tener un healthy body. matrimonio I can have saludable, a un cuerpo strong marriage. saludable, I can un do all matrimonio things through fuerte. Todo Christ lo puedo en who Cristo gives que me me strength. fortalece. Hallelujah. When you are dealing with luck, Cuando estás lidiando con la suerte, cuando parece como que nada está funcionando, y digo esto y lo digo con orgullo y con by the gozo, grace of God, we've done crusades. hemos hecho muchas campañas en toda África, en diferentes partes. Por la gracia de Dios hemos viajado And I've never y yo nunca called anyone on the phone. le he llamado a nadie por el teléfono para pedirle dinero. Hey, ¿me puedes ayudar? No, porque me he dado cuenta que ningún hombre es mi fuente de provisión, porque los hombres son limitados. Yo no pondría mi fe en ningún hombre. Yo no pondría mi fe en nadie, porque la Biblia dice que mi Dios puede suplir a todas mis necesidades. Tienes que comenzar a creer la palabra de Dios. It's too simple. Es tan simple. I wish we A could veces complicate it quisiera so that complicarlo para que los humanos pudieran entender, porque a veces somos muy inteligentes, somos muy inteligentes para Dios. Somos muy inteligentes para la Biblia. Por eso la Biblia dice que Dios usa lo vil de este mundo. Así que para caminar con Dios tienes que aprender a ser vil. Cuando tú conoces a gente grande, comparado con la sabiduría humana, son muy viles. ¿Por qué tomarías algo dinero para usarlo para algo bueno y darlo al trabajo de Dios, la obra de Dios? ¿Le estás creyendo a Dios por algo y tienes $20,000?
y esos $20,000 lo quieres usar para algo más, pero vienes y lo pones al altar, alguien te diría que estás loco. Pero la Biblia dice que Él usa las cosas viles de este mundo para confundir a los sabios de este mundo. Y entre más sabio te haces, más difícil se hace para ti que actualmente que te muevas en lo sobrenatural de Dios. Entre más sabio eres, por eso la Biblia dice que tienes que ser como niños pequeños. Yo aprendo tanto de mis niños porque mi hijo piensa que yo soy el mejor papá. Mi hijo constantemente me está molestando, papá, 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 siempre en comunicación conmigo. Tienes que ser como un niño. Cuando ya eres capaz de completamente depender de Dios para todo, estoy hablando de todo aspecto de tu vida, no solamente para un milagro, no, completamente depender de Dios en cuanto a comunicación, dirección, porque la Biblia dice que Él va a dirigir nuestros pasos, nuestro camino, que Él irá delante de nosotros enderezando todo camino. Cuando descansamos en Dios y dependemos en Dios, Dios hará que todas las cosas sobren a tu favor. Tiene que haber nuestra fe tiene que ser renovada. Tenemos que llegar a un lugar donde dependemos completamente del poder de Dios. Yo no estoy hablando de tomar responsabilidad de tu vida, no. Sí, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Así que cuando tú realmente crees en Dios, ¿cómo compruebas tu fe en Dios? Que le corresponde la acción. Cuando hay fe, tiene que haber una acción que viene con la fe. Cuando tú crees que Dios suplirá para ti, cuando tú crees que Él es el que te da el poder para crear riquezas, tiene que haber algo que tú creas, que tú haces. Así que no solamente te sientas ahí, no estoy hablando de ser irresponsable, no. Estoy hablando de tomar acción, que tienes que apoderarte de la palabra, tomar esa responsabilidad de la palabra de Dios y moverte hacia adelante con la palabra de Dios. Saber que si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Te dije el otro día que mi esposa me preguntó que si alguien escribiera un libro acerca de mí, el título sería El niño del pueblito. Yo vengo de un pueblito de África. La única cosa, lo único que yo tengo en mi vida es la palabra de Dios. No hay nada en mí, dentro de mí, que yo pudiera jactarme. Todo lo que puedo decir es que le creí a Dios y Dios se ha mostrado en mi vida. Y yo sé que tú crees en Dios. Mientras que la fe se hace viva dentro de ti, Dios se mostrará en tu vida y Dios te va a dar tu testimonio en el nombre poderoso de Jesús. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios y grita aleluya. La Biblia dice en Efesios 3:20 que ahora aquel que puede hacer más allá, Dios puede hacer más allá de lo que tú puedes pensar o soñar. Dice, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios puede ir más allá de lo que tú te puedes imaginar. Aquello que le estás creyendo a Dios, Dios a veces dice, esto está muy pequeño, porque Él puede hacer mucho más allá que podemos pensar o imaginar. Dios puede llevarte a lugares que tú nunca te imaginaste o soñaste. Yo veo cómo Dios te está llevando a esos lugares, tu negocio, tu familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Y tú vas a mirar hacia atrás y vas a decir, wow, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Yo estaba con mi esposa en Ghana y me sorprendió mucho. Fuimos a un evento con uno de los músicos de ahí, es un músico muy famoso. Me invitó a un evento. Así que me dijo que fuera y yo no estaba muy bien vestido porque acababa de llegar del aeropuerto. Así que
day. I Había slept. estado en el avión todo el día, estaba apestoso con la ropa que And I traía got there y llegué allí and I was like, I realized that y me di everybody cuenta knew que me. todos de ahí me conocían a People were mí. walking up to me. La You know, gente, when you smell, ven- it's like when you have a bad breath and you know you have a bad la breath. gente venía And hacia people are mí coming to you to y talk to cuando tú you. sabes que And you're te like, tienes mal aliento y la gente viene hacia ti, tú te empiezas hey, how como are que a you doing? retroceder. Oh, I'm doing good. Hola, ¿cómo estás? It's Oh, like estoy bien. trying to like move away from Tratando them. de alejarme de las personas. My wife, I was telling, I think Pastor George Le yesterday. estaba comentando a My Pastor wife wanted to George braid que my mi hair, esposa quería and we had a whole team there. So trenzarse el pelo, ¿verdad? Hacerse trenzas. Así que invitamos a varias personas a la and the lady casa braiding my wife's hair y la muchacha que vino a hacerle trenzas a mi esposa and said, "Is this man an evangelist?" y la señora le dijo a mi esposa que, o le preguntó que si era un evangelista, porque yo le parecía como un evangelista que escuchaba en YouTube. Yo no la conocía a ella. El chef me preguntó, ¿eres un evangelista? Yo le dije, ¿quién pregunta? Just in case you say that, oh, there was an evangelist that asked me to give an offering, and you look very familiar, sir. Dijo que She said, le "You parecía look like conocerme. you look like, and your name is also the same as Y an me dijo, evangelist ¿te that I listen to pareces? on Y tu YouTube." nombre es parecido a un evangelista que yo And it escucho en was me. YouTube. Y me I mostró said, una foto y era yo. I guess it's me. Y You dije, see, ok, sí soy yo. I'm telling you this for Te just digo to tell esto you, para few decirte years que ago, hace we algunos would go to años places and íbamos a everybody algunos said, "My name is lugares evangelist." y yo me introducía, hola, soy evangelista. Y You don't care who you are. a nadie Just le get out of my importaba. face. A nadie le But we went importaba. back to Ghana Pero this fuimos a time. Ghana esta We would vez. try to book Tratábamos musicians to come to our program, and de nobody would contratar respond. a músicos y We nadie went back to quería Ghana venir. this time. We had Fuimos a Ghana two esta trained vez. Tuvimos musicians dos paid músicos their muy own way conocidos que to ellos come to our crusade pagaron with no booking. su They just propio wanted to be viaje part of it. para llegar. You Ellos see, querían ser the parte de gospel, esto. the El word evangelio, of God la works. palabra de Dios funciona. You know, and we haven't even scratched the Y surface. nosotros no hemos ni, We haven't even begun estamos yet. en la superficie, But I'm todavía telling ni you, a hemos boy empezado. from the village. Pero un muchachito de un I lived pueblito, in a very yo small viví room, en un cuarto muy pequeño with a single mother con una and mamá 5 other soltera children. y 5 hermanos. We used the toilet. Usábamos We el pushed the baño toilet ahí en under una the table. vacinica, lo Use it metíamos and then in the debajo morning pick it up and go y en to la it. mañana nos levantábamos Paul a said, "I am who vaciarlo. I am Pablo by the dijo, grace yo of soy God." quien soy por la It gracia de is Dios. only by Es the hand solamente of the por la Almighty mano God. del Dios The Bible says that Todopoderoso. he La Biblia picks the dice beggar que out of the Él dunghill and levanta, sets their nos feet upon the levanta rock del to say, estiércol tonight y it nos doesn't matter pone en how las low you are alturas. in No life, importa I cuán prophesy bajo over estés your life ahorita, yo that the grace profetizo of the sobre tu Lord vida que Jesus la Christ gracia shall del find Señor you. Jesucristo God te shall lift you encontrará. up Dios in te the name of levantará Jesus en el Christ. nombre de If you believe it, Jesucristo. clap Si your tú lo hands and crees, shout hallelujah. aplaude y grita aleluya. It pays to serve God. Vale la pena servir a It Dios. costs so much. Cuesta tanto servir al diablo. It pays to serve God. Vale la pena servir a Dios. Tienes que creer que Él puede hacer. Este es Dios. Él es más que capaz. Él es más que capaz. Él puede hacer más allá, abundantemente de lo que podemos imaginar. Así que cualquier cosa que le estás creyendo a Dios, tienes que saber que Dios puede hacer más aún de lo que tú piensas, más de lo que tú esperas que Él va a hacer, más de lo que tú estás creyéndole. Hallelujah. So, sometimes we have a very Algunas veces tenemos, pensamos pensamos muy pequeño, tenemos una mente muy pequeña en cuanto a Dios. Tenemos que sacar a Dios de ese cajón y empezar. Me acuerdo cuando yo me iba a casar con mi esposa. Solamente he estado casado una vez. Estaba sentado en el hotel y estaba llorando y le preguntaba a Dios porque no tenía un traje. Y yo le dije, Señor, necesito dinero para mi traje. Y Dios me habló y me dijo, ¿necesitas dinero o necesitas un traje? Porque yo ya había visto un traje. Solo necesitaba $300 para ese traje, menos de $300 para un traje que encontré ahí en el centro comercial.
pero Dios tenía mejores planes para mí. Dios dijo, tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar que te pongas un traje muy barato para tu boda. No, tengo mejores planes para ti. A veces le pedimos a Dios por un milagro y le decimos a Dios cómo tiene que suceder el milagro. Quiero que sea de esta manera. Y Dios me dijo, ¿necesitas un traje o dinero? Y ciertamente después de eso alguien me llamó y me preguntó que si ya había escogido mi traje. Y ella me dijo que me iba a ayudar a escoger un traje. Me llevó a la tienda, me compró un traje de marca que valía como $2,000. Te digo esto para que tú sepas, necesitamos sacar a Dios de la caja, de ese cajoncito. Saca a Dios de esa caja. Saca a Dios de la caja. Saca a Dios de la caja, de ese cajón. Él puede hacer mucho más allá de lo que tú puedes pensar, porque Él es Dios. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? ¿Hay algo que Él no puede hacer? ¿Hay algún milagro que Él no pueda hacer? ¿Hay algún testimonio que Él no nos pueda dar? ¿Hay algún rompimiento que Él es incapaz? ¿Que Él esté limitado? ¿Que Él no tenga la habilidad de hacerlo? No, porque su mano no está corta para salvar. Ese es el Dios al que servimos. Dice, para Dios que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar. Dios puede sorprenderte aún esta noche. Recuerdo aquel joven, después de que puse mis manos sobre él ahí en la campaña, él estaba asombrado. Él venía ahí por su sanidad, pero no sabía qué iba a hacer en ese instante. Él venía por un milagro, pero él no sabía qué iba a suceder instantáneamente. Se quitó la camisa, empezó a revolcarse en el piso y dijo, Dios, soy yo. El problema que tenemos es que cuando nos hacemos cristianos profesionales, entendemos, conocemos a Dios más que Él mismo se conoce. Así que yo conozco a Dios, yo conozco a Dios. Dios lo hace de esta manera, pero esta manera no, ese no es Dios. Yo conozco a Dios. Por eso a veces nos faltan milagros en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, porque hay una manera en que nosotros pensamos que Dios tiene que moverse. Hay una manera que el diablo se mueve. Nosotros sabemos que Dios puede sanar a los ciegos, pero si es instantáneamente, a lo mejor es el diablo. Si sucede gradualmente, entonces es Dios. Yo, de hecho, he puesto en mi corazón que un milagro es un milagro, no me importa. Un milagro es un milagro. Yo no sé cómo va a ser o va a suceder, no me importa cómo va a suceder. Todo lo que yo sé es que Dios puede hacerlo, que Él puede hacerlo por ti, lo puede hacer para mí y lo va a hacer para ti en el nombre de Jesucristo. La gente pone limitaciones en Dios. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que es algo milagroso. Un milagro es algo que sucede, que es sobrenatural, que es más allá de tu habilidad humana. Una señal que te apunta o te dirige hacia algo. Lo que tú no puedes hacer en tu propia habilidad es un milagro. Así que cómo Dios lo hace, si tú supieras cómo tiene que ser hecho, entonces ya no es un milagro. Así que tú necesitas quitar todas las limitaciones. Así es como tiene que ser. Oras por la persona, empiezan a caminar un poco. Qué bueno, no estoy diciendo que no es bueno, pero Dios puede hacer lo que sea. Dios puede sanarte en este servicio esta noche. Dios te puede sanar cuando te vayas a tu casa. En nuestra campaña hace 2 años, una muchacha vino o una señora vino ahí al servicio, sorda de sus oídos, estaba sorda, oramos por ella, nada sucedió, regresó al día siguiente escuchando. Dice que se durmió y que me vio a mí en sus sueños, que yo oré por ella y sus oídos se le abrieron.
You see, Un milagro es un milagro. removing all the limitations because I was disappointed when nothing happened. Oh God, I'm not anointed enough. Cuando yo oré y que nada pasó, Just anointing. me decepcioné. I wish I could just speak. Oh it out. Señor, si yo pudiera solamente decirlo y que sucediera, porque a veces ponemos limitaciones. Prayed for. You don't feel any A veces vienes a la iglesia, oran por ti y no sientes diferencia y tú piensas que nada pasó. maybe it's not me, maybe it's just me. O a lo mejor soy yo, te empiezas a culpar. This is my loss. Oh, este es mi cruz. Tal vez nunca voy a recibir el milagro. ¿Sabes por qué estabas tan decepcionado? Porque tú tienes ya una mente de cómo tú piensas que Dios se va a mover, pero te das cuenta que Dios no se mueve en base a lo que tú ya te has condicionado. No, Dios se mueve de la manera que Él se quiere mover porque Él es el Dios todopoderoso. Él no está limitado por el hombre. Él hace lo que Él quiere hacer. Hallelujah. We've had, yesterday a lady watching online. Ayer una mujer viendo en vivo, yo no estaba predicando de sanidades, pero Dios la sanó. When you get God out Cuando of the box, sacamos a Dios de la caja, the kind of things you would las cosas que tú vas a empezar a experimentar, las cosas que tú vas a empezar a ver y a experimentar y a tener encuentros, te va a sorprender. because you can't limit Porque tú no puedes limitar a Dios. God is too big. Dios for es you to muy be in a grande box. para que tú hagas un cajoncito y lo pongas ahí. You have to be open. Tienes que estar abierto. Señor, yo sé que tú eres más que capaz. Yo sé que tú puedes hacer abundantemente más allá de lo que yo puedo pensar o imaginar. Y esta noche yo abro mi corazón. Yo sé que tal vez vine aquí de cierta manera, pero me voy a ir aquí y tú me vas a tocar con tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Alguien diga aleluya. You must believe that Tienes His que word is creer que su palabra es verdadera. You must. It sounds very simple, Suena muy simple, but you must believe. pero tienes que creer que la palabra de Dios es real. La Biblia dice en Hebreos que sabemos por fe que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Through faith, A través de la fe entendemos que el universo, fue creado por la palabra de Dios para que las cosas que vemos no fueron hechas de las cosas que sí vemos. Así que el Espíritu Santo nos está diciendo que el mundo que vemos, el universo que vemos, las estrellas que están ahí en su lugar, no chocan, no, que están siendo sostenidas por la palabra de Dios. Cuando tú pones algo en un cuadro, pones una foto en un cuadro, una fotografía, lo pones ahí para colgarlo en tu pared, le puedes dar un lugar ahí en tu pared. Pones una fotografía ahí para que se mire más hermosa, ¿verdad? En el cuadro. La Biblia dice que el mundo como lo vemos está en su posición. La ciencia dice, o los científicos nos dicen, que si el mundo se mueve algunos .000.1 más rápido, hubiera caos en este mundo. Así que todo se está moviendo y va de acuerdo al plan de Dios. De hecho, tal vez tú pienses que el mundo está siendo destruido, pero no. El mundo está cayendo en lugar del plan de Dios. Todo está funcionando. Por eso la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien a tu favor. No importa lo que esté pasando. Todo está funcionando en el plan de Dios Todopoderoso. La Biblia dice que el mundo como lo vemos está siendo o ha sido formado, está haciendo lo que tiene que hacer, todo por la palabra de Dios Todopoderoso. Así que si la palabra de Dios tiene el poder para crear, en el libro de Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía y la oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, así que Dios habló y sucedió. Él habló y sucedió. Y el mundo como lo vemos fue creado por la palabra de Dios. En el libro de Juan 1, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. La Biblia dice que por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada fue hecho de lo que fue hecho. La palabra de Dios
creó el mundo, la palabra de Dios sostiene al mundo, la palabra de Dios hermosea el mundo. Puedes apostar tu vida en la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder creativo, la palabra tiene la habilidad para crear nuevas cosas en tu vida, la palabra tiene la habilidad para sostener tu vida y guardar tu vida de ser destruida. Aleluya. Tienes que tener fe en la palabra de Dios. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y Él era desde el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas a través de Él y sin Él nada fue hecho de lo que está hecho. Tiene que haber esa confianza. Tienes que tener la confianza en la palabra de Dios. Tienes que tener confianza. Tienes que creer que su palabra es autoridad final. Si la palabra dice que eres bendecido, tú puedes irte a tu casa con la palabra. Puedes apostar tu vida sobre la palabra. Puedes estar de pie y declarar que la palabra de Dios dice que eres bendecido, así que eres bendecido. No importa lo que esté pasando allá afuera, no importa lo que esté pasando en el mundo. La Biblia dice que cuando todos están yendo hacia abajo, la palabra de Dios dice que nosotros somos levantados en el nombre de Jesús. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Jesús le habló a sus discípulos, dice la Biblia, que Jesús era la palabra. Jesús le habló a sus discípulos y dijo, vayamos al otro lado. Pero Jesús dormía. Jesús podía dormir en la tormenta, porque la palabra de Dios decía, vamos a cruzar al otro lado. Entonces, cuando tienes tu confianza en la palabra de Dios, no importa lo que está sucediendo, tú tienes paz, porque la palabra del Señor nunca falla. La Biblia dice que el mundo falla, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tú eres la niña de sus ojos. La Biblia dice que eres bendecido y no maldecido. Tú vivirás y no morirás para declarar las obras del Señor. Vengo a declarar esta noche que el plan y el propósito de tu vida sucederán porque sus promesas son sí y amén. No importa lo que el diablo ha dicho de tu vida, no importa lo que el diablo está haciendo, no importa el reporte del doctor. La Biblia dice que envió su palabra y nos sanó de toda nuestra enfermedad. La palabra dice que eres sano en el nombre de Jesús. Entonces, nuestra identidad está en la palabra, es la que nos define. La palabra dice que somos una nación santa, un pueblo peculiar, llamado para mostrar la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios conforme tu vida. Entonces, no importa lo que el mundo diga, nosotros estamos firmes en la palabra. Hasta el año 2020, parece cuando estás viajando como nosotros y luego todo comienza a cerrar, puedes comenzar a preocuparte, ¿verdad? Pero estuve firme en la palabra y seguí declarando. Cuando el hombre dice que todo va abajo, nosotros declaramos que vamos comenzando. Cuando el hombre dice que ya termina todo, declaramos que nosotros somos bendición. Entonces, estás firme en lo que dice la palabra. Pones tu confianza en su palabra. Esta es la fe. La fe es creer y tomar a Dios, creer a Dios lo que Él ha dicho que hará. Y la Biblia dice que todo el hombre sea mentira y que Dios sea verdad. Entonces, no importa cómo me sienta, no importa cómo me vea, la realidad, la experiencia que yo tengo en el mundo no define la palabra de Dios. La palabra de Dios define mi experiencia. Entonces, los doctores me podrán decir que tal vez tenga 2 semanas solo para vivir.
pues bueno, es lo que ellos ven, pero yo sé lo que dice la palabra de Dios. No me importa lo que diga el doctor. La Biblia dice que ¿cuál reporte creerás? Yo voy a creer el reporte de Dios. El reporte de la palabra dice que yo no moriré, pero viviré para declarar las obras del Señor. Que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy. Mi banco no me define, la palabra del Dios viviente me define. Si la palabra de Dios te define, aplaude a Jesús. There must be a restoration of your confidence in God's word. Because God's word is God's will and God's intention for your life. But you must take honest of it and say, you know what? I'm going to live by his principles. I'm going to live by his word. Voy a vivir por su palabra. I'm going to walk according to Voy a caminar de acuerdo a su palabra. Te dije la historia de cuando conocí a algunos amigos que fui al colegio con ellos y que me preguntaron si me acordaba que yo hacía eso. Les dije, no, yo no me acuerdo. Y me decían, pensé que eras cristiano, ¿por qué mientes? No, yo no estoy mintiendo. Era por la confianza que yo tenía en la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, eso es lo que dijo Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estaba viviendo una nueva vida, no me importaba cómo se miraba mi pasado. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, que ya me morí en Cristo, que ya no soy yo quien vivo, pero Cristo vive en mí. Una nueva vida, la vida de Dios, la sangre de Jesús que va por mis venas. El viejo hombre ya murió. Porque eso es lo que la palabra del Dios viviente dice. Cuando tú primero le das tu vida a Dios, tal vez físicamente, tal vez emocionalmente, nada cambia. Nada cambia. Yo me miro igual, yo me miraba igual de como antes. Pero cuando empiezas a creer la palabra de Dios, la Biblia dice en Romanos que no nos conformemos a este mundo, pero que seamos transformados. Permitimos que la palabra de Dios nos transforme. Jesús dijo que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Dejas que la palabra de Dios te transforme, así que cuando tú comienzas a recibir la palabra de Dios, las palabras son espíritu y son vida. Así que recibimos la palabra de Dios, entre más empezamos a aceptar y vivir por la palabra, el espíritu de Dios aumenta en ti y la vida de Dios aumenta en ti. De repente te das cuenta que ya vives una vida sobrenatural. Te voy a decir algo. Conocemos a personas como Dr. Paul Nenche o grandes hombres de Dios que se mueven en lo sobrenatural y los miramos y decimos, yo quisiera ser como él. La diferencia es que ellos viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Creen en la palabra de Dios. Si Dios dijo que pondrá sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, ellos ponen sus manos sobre los enfermos, creyéndole a Dios que Él no miente, creyendo que sus promesas son sí y amén. Tomándole a Dios por su palabra. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Cuando yo oro por los enfermos, ¿siento algo que sale de mí? No. Jesús dijo que la virtud salió de Él. Yo nunca he sentido virtud salir de mí, soy honesto. No te voy a mentir, especialmente en esta iglesia. Hay muchos expandilleros aquí. Tienes que tener cuidado lo que dices aquí. A veces quisiera como que alguien se metiera a querer causar problemas aquí solamente para ver cómo van a actuar. Pero eso es punto y aparte. Yo nunca he sentido que la virtud sale de mí, pero una cosa que sí sé, que Dios no puede mentir. Su palabra no puede fallar.
He said that you shall lay Él dice que pondremos manos sobre los enfermos, touch my kids with. las mismas manos con las que toco a mis hijos. No hay nada en mis manos. But faith. Pero la fe en la palabra. Jesus said to the woman, Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha sanado. faith in the word, La fe en la palabra, creer que su palabra puede which it has promised. hacer lo que ha prometido hacer. See, that is the confidence. Esta es la confianza que tiene que estar en tu corazón, confianza en la palabra, Faith in his word. fe en su palabra. Jesus said, Jesús "We are dijo, crossing over to the other side." vamos a cruzar al otro lado, y se levantó la tormenta y todos sus discípulos estaban llorando y Fishermen, they were used ellos eran pescadores profesionales. Ellos estaban acostumbrados a la tempestad, pero nunca habían visto una tormenta así de intensa. So it brought a great Así que trajo gran temor sobre ellos, Jesus was asleep. que Jesús estaba dormido. La razón por la cual yo sé que Jesús dormía a propósito, y yo sé que Jesús sabía lo que estaba pasando, porque primero Dios conocía todas las cosas. Sabía que Natanael estaba allá abajo del árbol, ¿verdad? Él podía haberlo escuchado. Y los pescadores, si vas a África, You would actually have puedes ver los barcos que usan para pescar, puedes entender. Porque aún pescadores de aquí, los barcos no son la gran cosa. Así que imagínate, en aquel entonces usaban la madera, They were not those fancy yachts. no eran esos barcos lujosos que vemos, no. Yo creo que Jesús He could feel it. He could feel podía it. sentir también el agua, ¿verdad? Él podía escuchar los gritos. No vas a dormir tan profundamente. When people are like, Cuando la gente está tratando de sobrevivir, piensan que están a punto de morir, que el barco está a punto de volcarse. Pero yo creo que Jesús ignoró todo, porque la palabra de Dios que salió, que Él dijo, vamos a cruzar hacia el otro lado. Jesús sabía que no importa cuán fuerte esté la tempestad, la palabra dice que vamos a cruzar al otro lado. He venido a declarar sobre tu vida. No importa lo que está pasando, hay luz al final del túnel. Tu futuro no está en las manos del diablo, tu futuro está en las manos del Dios Todopoderoso. Y profetizo y declaro que tu futuro es grande en el nombre de Jesucristo. Your tomorrow shall be all right. Tu mañana estará bien, todo estará bien, no importa lo que estés pasando hoy, mañana será mejor en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios para ti. No morirás, sino que vivirás para declarar las obras de Dios. Esa es la palabra de Dios para ti, que vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, vas a ir de fuerza en fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la palabra de Dios para ti. Así que Jesús puede dormir en medio de la tormenta porque la palabra de Dios había venido. Jesús estaba dormido. Cuando Jesús se levantó, Jesús no dijo, ay, ¿por qué no me levantaron? Ustedes esperaron mucho tiempo, ya no puedo hacer nada. Algunas veces, cuando conocemos a ciertas personas, o como el ministerio que hacemos nosotros, vemos a gente que está muy enferma, gente que se está muriendo. A veces yo he sentido eso, ¿verdad? Que hubieran venido antes, ¿verdad? Para poder orar por ellos. Vemos a la condición de una persona y decimos, ¿por qué no viniste antes? Porque algunas condiciones parecen como que ya es muy tarde. Pero con Jesús no hay nada que sea muy tarde. El día que tú crees. Estaba en un pueblo, busqué este pueblo en Google Maps, en el mapa, y me di cuenta cuán pequeño es ese pueblo. Pero estuve en este pueblo pequeño y me podía parar yo al final del pueblo y podía ver la última casa donde terminaba el pueblo. Que había como 500 o 1000 personas en ese pueblo. Tuvimos campaña en ese pueblo y hubieron 5000 personas el último día y hubo una mujer que vino al altar. Yo no sabía esto.
her breast que sus was pechos eaten by cancer. estaban ya carcomidos por cáncer. Thank God Mal. Gracias a Dios que yo no sabía, porque because the way they described la it to me manera en que me lo afterwards, describieron I would después, have gagged, tal vez me hubiera yo hasta vomitado, no sé. you know. But we laid hands on Pero her, pusimos manos sobre ella. she lived so far, Ella she lived in the vivía village. tan She didn't lejos, have the money to go to the city, no tenía el to the dinero hospital. para ir a la ciudad, al hospital. Two is too Y número dos, far. está muy, muy lejos. You know, she was just there. The cancer was Simplemente eating estaba her ahí, la breast. cáncer se estaba comiendo sus We laid pechos, hands sus on her, I got senos. a report back. Y puse manos sobre ella y oré por ella. Y semanas después supe que el cáncer se fue, que Dios la sanó. Si yo lo hubiera visto, le hubiera dicho, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Ahora ya es muy tarde, ¿qué podemos hacer? We were in Tanzania. Estábamos en otro pueblo, Tanzania, hace como 2 años. 2 years ago. When was I in Tanzania? 3 years ago. Hace 3 años. The Tarapa one is 3 years ago. So Tanzania is 2 years ago. So 2 years ago I went to Hace como 2 años. Tanzania. Yeah, because I didn't do a crusade last year. So it was 2 years ago. Yeah. I was in Tanzania 2 years Estaba en otro pueblo. And a guy came to, Y un muchacho vino, y lo tengo en video de hecho, y este muchacho vino con una llaga en su estómago y me dijeron que ya habían intentado de todo y que esa llaga no se le cerraba. En ese día, en esa campaña, Dios lo sanó, la llaga se le cerró. Hay situaciones que tal vez decimos, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no? Cuando había empezado, tal vez te hubiéramos ungido con aceite. Pero no, cuando claman a Jesús, Jesús no les dijo, ¿por qué te esperaste a que la tormenta fuera muy grande antes de venir a mí? No, Jesús dijo, hombres de poca fe. Porque Jesús dijo que la palabra ya fue declarada. Si hubieran creído la palabra, hubieran ignorado la tormenta, hubieran tomado autoridad sobre la tormenta. Cuando tú pones tu fe en Dios, puedes dormir en paz. Porque sin importar lo que el diablo esté haciendo, tú sabes que la palabra de Dios es una palabra profética. El diablo no. Tú sabes que las promesas de Dios son sí y amén. Y no importa lo que esté pasando, no importa lo que estés experimentando, no importa lo que estés viendo, lo que Dios ha dicho de tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. Voy a ser honesto contigo, muchas oraciones que oramos, algunas de las oraciones que hacemos es porque no creemos en la palabra de Dios. No digo que no deberías de orar, no, tienes que orar mucho. La iglesia americana tiene que orar mucho. Uno de los problemas que tenemos aquí en América es porque la iglesia no ora. Es verdad. Hacemos reuniones de oración y nadie llega. Es verdad. Aparte de la oración o de la falta de oración, no saben cómo orar. Aparte de la falta de oración, la gente no sabe orar. Es un problema, así que no estoy hablando de que cuando estoy en África, de hecho, predico mucho, predico en cuanto a la fe y la oración. Y suena como que si estoy en contra de la oración, porque en África oramos por todo, pero yo no estoy en contra de la oración. Estoy mucho a favor de la oración. Mi vida estoy aquí por la oración, porque yo oro. Yo creo en el poder de la oración. Pero cuando no hay fe en Dios, cuando tú no conoces la palabra de Dios y no hay confianza en la palabra de Dios, hay ciertas cosas que tú le pides a Dios y Dios, todo lo que Dios requiere de ti es que creas y camines en eso. Eso es todo lo que requiere Dios. Porque la Biblia dice que aquellos que creen les da el poder. Aquellos que creen. Cuando nos llamaron de gente que estaba ahí haciendo
in Ghana for whatever thing they were using. You know, haciendo rituales, lo que estaban haciendo. Yo nunca oré en contra de eso. Yo no pasé ni una noche orando en contra de los brujos o orando de la brujería. No pasé ninguna noche orando en contra de eso. Todo lo que estaba haciendo es que estaba orando por las personas. Yo dije, Señor, que que el tiempo de las personas no sea en vano, que las personas que vengan se vayan con un encuentro en tu presencia. Porque yo sé lo que la palabra de Dios dice. David dijo que aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. La confianza en la palabra de Dios. Tiene que haber una renovación. La Biblia dice en Romanos 4, porque Abraham, aunque su cuerpo estaba como muerto, y Sara también, dice que él no dudó de las promesas de Dios. Abraham no dudó en Dios. A pesar de la experiencia, la circunstancia y lo que estaban pasando. Imagínate, recibir una profecía a la edad de 75 de que vas a tener un hijo. Algunos de ustedes tienen abuelitas. Imagínese tu abuelita de 65 y tu abuelito de 75 y que te digan, estamos intentando. Ahí en la reunión familiar, que les des la noticia, que les den la noticia de que los abuelitos tienen un anuncio. Abuelita, ¿qué quieres decir? Estamos tratando de concebir. ¿Tratando qué? ¿Qué? ¿Estás intentando ahí en la noche de la lotería o qué? ¿Qué estás intentando? No, estamos intentando. Y luego el abuelito está así sonriendo. Y de repente la abuelita se empieza a sonrojar. ¿Qué está pasando? Recibimos una promesa de parte de Dios. Así que hemos estado intentando ¿qué? Estamos tratando de tener un bebé. Si le dices eso a tu familia, al siguiente día te van a llevar al manicomio. Hay algo mal con mis abuelitos. Creo que tienen demencia o algo. Te diagnosticarían mal con una condición médica. Pero Dios vino a Abraham y le dijo, escucha, te voy a dar un hijo. Tenía 75 años, pero no solamente recibió la promesa en su vejez. La Biblia dice que él esperó 25 años hasta que se cumplió la promesa. Y la Biblia dice que no dudó, que él no dudó, porque él creyó en el carácter, en la integridad y creyó en la credibilidad de Dios. Sabía que Dios no era hombre para mentir. Sabía que la palabra de Dios, que Él puede hacer mucho más allá de lo que Él dijo que haría. Y él sabía que Dios nunca le ha negado a nadie que lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Así que él creyó en el carácter porque conocía a Dios, que Él no era un mentiroso. Lo que su palabra dice es quien es. No le puede separar de la palabra. Cuando vino y dijo, te voy a dar un hijo, Abraham dijo, sí, Señor. Él creyó. Le creyó a Dios de que si Él dijo que lo haría, Él lo iba a hacer. Y creyó en su integridad. De aquello que le prometió iba a ser cumplido, porque Él no se puede negar a sí mismo. No podemos separar a Dios de su palabra. Él no se puede negar a sí mismo. Ese es el tipo de fe que tenemos que tener en la palabra de Dios, porque Abraham no dudó. Aunque la matriz de Sara ya estaba muerta,
and his body was as good as y su dead. cuerpo The ya Bible estaba said he held como on to muerto. the Dice promise que él until se he agarró a saw esa the promesa fulfillment hasta of the que promise. vio que esa promesa se Let me tell cumplió. you tonight, Te voy a decir esta if you go noche, with God's word, si you will tú come back with a testimony. te vas con la palabra de Dios, vas a It doesn't regresar matter con how un long it testimonio. takes, No you will importa come back cuánto se with a tome, testimony. tú vas a Because regresar con his un promises testimonio porque are sus yes promesas and son they are sí amen. y amén. Hallelujah. Abraham believed him. Abraham creyó. Hebrews chapter 11, Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. the definition of faith La is definición de la fe believing God to es do creerle what his a word Dios says. lo que dijo en So su palabra que faith, haría. when you La believe fe, his cuando word, creemos his su word palabra produces siempre va a evidence. producir la It will give you a evidencia, reason, it will tell siempre you te va a then what you mostrar. believe God for. Esto es It lo will que le give estás you creyendo a substance. It Dios, will te give da you la something that is sustancia, tangible. te If da you believe aquello that que God is your se healer, puede you will palpar. come Si back tú crees que rejoicing Dios and es tu shouting sanador, and vas a regresar declaring, look gritando, what the Lord has saltando, mira done. lo que el It is Señor ha marvelous in hecho. my sight. If you believe Si that tú God crees is your que Dios es tu provider, you will proveedor, never lack nunca again te va a in the name faltar of nada en Jesus el Christ. nombre de Jesús. Somebody shout hallelujah. Alguien diga aleluya. Somebody shout hallelujah. Alguien diga aleluya. Hallelujah. Faith in God. Fe en Dios. Fe en su palabra. Faith in God. Fe en Dios. In his word. Fe en su palabra. Faith in God. Fe en Dios. Fe en su palabra. When Christianity becomes Cuando el cristianismo se convierte en solamente una religión, es cuando perdemos, porque cuando le creemos a Dios, vivimos una vida con expectativa, porque la Biblia promete, la Biblia nos da una expectativa. Algunos de ustedes no se acuerdan la última vez que estaban esperando algo de parte de Dios, porque la última vez que esperaste algo de Dios, porque realmente no creíste, tus expectativas no fueron cumplidas y fuiste decepcionado. Pero la fe en Dios, una vida con Dios, por eso la Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas, porque las buenas nuevas es como las noticias, siempre es fresco, buenas nuevas, no son noticias viejas, no, son buenas nuevas. Así que cuando tú vas en una jornada con Dios y le crees a Dios, siempre va a haber algo milagroso que está pasando en tu vida, porque no puedes leer la palabra y no ver algo que Dios te ha prometido siempre. Por eso, siempre vas a regresar a su palabra, porque vas a decir, ¿qué tiene Dios para mí hoy? La vida no tiene que ser arriba y abajo, arriba y abajo. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tiene que haber confianza en Dios. Y no voy a predicar en el tercer punto. Estoy tratando de terminar para las 12:45. Se requiere de fe en Dios para cambiar tu vida. Se requiere fe en Dios. Se requiere fe en Dios para cambiar tu vida. Se requiere fe en Dios para cambiar tus finanzas. Porque cuando hay fe en Dios, Dios trabaja o obra a través del hombre. Me tenía que comunicar con un pastor en el Reino Unido, pero me acordé que yo conocía a un hombre que tiene contacto con él, así que hablé a Pastor Márquez, me dio el número y en una llamada me pude comunicar con el pastor. Así que Dios usa a las personas, pero nunca pones tu confianza en los hombres. Nunca miras hacia el hombre. Cuando tú miras hacia Dios, Dios te enviará a las personas correctas para que te ayuden para llevarte al próximo nivel. La Biblia dice que hay de aquel hombre que mire a Egipto. Hay de aquellos que pongan sus confianza en caballos. La Biblia dice en Isaías, hay de aquellos que van a Egipto por ayuda,
por ayuda in chariots because they are many, o confían and en los de a horsemen caballo. are very strong. But who do not look to Y los que no miran al Santo de Israel y buscan al Señor. So you see, God, you Así que never Dios discredit the nunca desacreditas el lugar del hombre. Yo soy un hombre. Dios me ha usado a mí para traer milagros a la vida de muchas personas. Dios me ha usado. you should Pero never look to a man nunca debes as de the ver hacia el source of hombre your como la fuente de tu rompimiento. Hallelujah. You should always lift Siempre up your tienes eyes que and look to God. levantar tus ojos hacia Dios, porque la Biblia dice que hay una maldición para que cuando pones tus ojos en el hombre. Should always lift up your eyes. Your total trust and your total confidence should be Nuestra confianza total que tiene que estar en Dios. God is the miracle worker. Dios es el que hace los milagros. Hallelujah. God is the one that blesses. Dios es el que nos bendice. You know, when they were disputing, are we of Paul or are we Cuando of estaban Paul? Paul said, cuando estaban alegando que si somos de Pedro, que si somos de Pablo, pero él dijo que uno es el que planta, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Últimamente es tu fe en Dios que va a causar que haya una manifestación de la gloria de Dios en tu vida. hallelujah. So when you put your Cuando tú confidence pones tu in God, confianza you en stop Dios, looking at man. dejas de mirar al hombre. You can never claim to look Nunca to God puedes and look decir at que man. miras a Dios y miras al hombre a la That is misma why I vez. started off saying Es that por I've eso que never comencé called diciendo anyone que and asked him, "Hey, can you help me do yo this, nunca this, le he this?" hablado a una And I've persona never para called pedirles anyone. dinero. I know I Y love yo you. soy muy privilegiado. Conocemos a muchas personas The day ricas. before, the night before I flew La noche to Ghana antes for de the que campaign, fuera a I was Ghana sitting para in la my campaña, office estaba sentado en mi oficina ahí en Pittsburgh con una worth pareja at least $10 billion. que valen por lo menos 10 billones de dólares. Making jokes and cracking. Estábamos ahí platicando hasta la medianoche. Nunca les pedí $1. Because you can't claim Porque to no look to puedes God decir que miras a Dios o que confías en Dios, Your pero total confías en el confidence hombre. must be in God. Tu confianza completa You know, tiene que estar I en was Dios. listening to Dr. Paul one time, and Estaba Dr. Paul escuchando al said, doctor somebody Paul asked, en Enche "How can we, y él se enojó porque alguien preguntó, how can we, sponsor you or something like that?" porque alguien preguntó de que cómo le pueden donar dinero. You get what I'm saying? I don't think the person meant ill. Y la persona tenía buenas intenciones, He was so pissed pero él off. estaba tan enojado y me dijo, ¿cómo te atreves? ¿Quién crees que tú eres? You know what? Because that is a man that Porque don't ese es look to man. porque esa es una persona que no mira hacia el hombre. Porque cuando los hombres son limitados, cuando estaban construyendo la iglesia, estaban gastando $1 millón a la semana. ¿Quién te va a escribir un cheque por $1 millón a la semana? Tell me. Dime. So that is why you Es can por eso que never tú put no your puedes poner tu confidence confianza en el hombre. in man. You must look Tienes to the que mirar Almighty hacia el God. You must Dios believe in God for Todopoderoso. your Tienes que miracle. creerle a You Dios must por tu believe in milagro. God for your healing. Tienes que You creerle a must Dios believe por in tu God for your sanidad, breakthrough. por And tu the Bible said that rompimiento. no one Y la ever Biblia put their dice que trust in nadie God que pone and su has ever been confianza put en to Dios shame. va a ser Tonight, as avergonzado. you believe Esta God, noche, it will be done mientras que tú le according to your crees a faith. Dios, va a You ser might hecho have de come acuerdo a in tu here fe. one way, Tal vez but entraste my aquí de God una shall manera, stretch forth his pero mighty Dios hand estirará and su touch you mano in the name poderosa of y te Jesus tocará Christ. en el If nombre you de believe it, clap your Jesucristo. Si lo hands crees, and give Jesus a aplaude shout of tus praise. manos y dale un grito de júbilo a Dios. God is your source. Dios es tu fuente de provisión, no el hombre. God is your source. Dios es tu fuente. God is your source Dios for es your tu divine fuente turnaround. para tu God is your milagro. source for your Dios divine es tu breakthrough. fuente para tu God is your rompimiento. source Dios es tu for fuente de provisión whatever para the lo que Bible sea has que la promised you. Biblia te ha prometido. Because the Bible said that for my Porque la God, Biblia dice, not mi for Dios man, for my Dios God pues shall suplirá. supply. In Philippians chapter 4, verse 9. Filipenses And for my 4:19. God Mi shall Dios supply. pues suplirá. God is my source. Dios es mi fuente No de man provisión. called me, Ningún hombre so me no llamó, man can feed así que me. ningún hombre me puede sostener. Hallelujah. In Psalm 31, verse 14, he said, En "But Salmo as for me, 31:14 I trust in you, O Lord. dice, yo confío en I ti, say, Señor. you are my God. Tú eres mi I Dios. trust in you, O Lord. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Mi confidence, confianza my faith y is in mi the fe Almighty God. están en ti. My trust,
Mi confianza y mi fe están en el Dios Todopoderoso. Tienes que confiar en Dios. Put your total trust in Poner tu confianza completa en Él. Hallelujah. There must be Tiene que haber, an attempt, not an attempt. There must be an intention. tiene que haber Holy living. una intención de vivir una vida santa. Because when you put your Porque faith in cuando God, pones tu fe en God, Dios, cuando crees en God, Dios, and es live like imposible que creer en Dios y vivir como el that is diablo. the truth. Es la verdad. It is, you can't claim to No believe puedes in God decir que and crees live en like Dios in y it. vivir una vida It doesn't como work tú that la way. quieras. It Así won't no, work así for no you, and funciona. it would never end well Nunca, with you. nunca, nunca va a You can't funcionar. claim to believe in No God puedes decir que and crees live en life Dios like the y devil. vivir tu vida como el There diablo. must be Tiene a que haber holy living. una, Because the Bible una says vida that the word of the santa. Lord Porque is- la Biblia dice que we la shall be palabra de washed Dios in Ephesians chapter 5. The Bible en says we are Efesios washed 5 dice by que the what? vamos By a the ser word of lavados the por Lord. la So palabra the de word of the Dios. Lord is like Así what? que la That palabra de washes Dios you es como and cleanses agua que you. te So lava, te when you begin limpia. to receive Así que God's cuando tú word, empiezas a God's recibir word la keeps palabra you de Dios, pure, la palabra God's de word Dios te keeps you mantiene clean, puro, and God's word removes every limpio y filthiness quitará from your todo life. mugrero de tu vida. Hallelujah. Hallelujah. Total faith in God Fe for completa en see your life Dios completely flipped around, para que to tu see your vida life completely cambie, turn around, para que tu total vida confidence in cambie. God's word, to see the Confianza manifestations completa of para God's ver las word come to manifestaciones pass, that which de God la has palabra spoken, de that which Dios God en said tu is vida, yours, lo que come Dios to dijo que life es in you. tuyo. The miracles, the El breakthroughs, the milagro, los blessings, the rompimientos, las manifestations of glory bendiciones, las comes alive in you manifestaciones de because you have gloria received se this hacen word, vivas you en have ti porque has believed this recibido word, esta and you palabra, are has creído living esta according palabra to his y word. estás viviendo de acuerdo a esta Hallelujah. palabra. When we preach these things, it sounds Cuando so simple, predicamos estas palabras suenan muy but that simple, is the way pero esa es la to the manera top. que vamos a llegar That is hacia the arriba. way of experiencing Esa es God la in a manera para supernatural way. experimentar a Or Dios de else una you manera come to church sobrenatural. O and vamos hear a venir a la testimonies, iglesia y watch escuchar other people receive testimonios a y miracle, ver cómo watch otras other people personas receive a reciben su breakthrough, milagro, watch reciben other su people testify rompimiento. about the goodness Vamos a of ver God, and cómo you otra wonder gente what is wrong with testifica me. de la bondad de Dios y vas a decir, ¿y yo? Is there a magical touch in the ¿Hay, hands hay, of the hay algo evangelist? mágico en las manos del evangelista? There might No. be, because the power of God is Tal on me, vez porque el the poder power de of Dios God is está in en me. mí, But until pero hasta que you accept your tú responsibility in aceptes God's word, responsabilidad de la you palabra only de come to church Dios, and get a touch. solo vienes Get a a la bit of iglesia y God, recibes shake a un little bit, toque jerk a para little que bit, te, feel good para a que little te bit, sacudas and un go back to the poquito mess y again. luego te vas allá, otra vez al mugrero. For many Christians, that is why Muchos you see cristianos, many people es por eso que come to vemos a church, mucha they gente get que a viene a touch, la they feel iglesia, good, reciben un they are on toque, se fire siente for a few bien, days, están and then boom, apasionados you por don't see Dios them por back unos in church días y again. luego ya no los miras. Because they never Porque el accepted diablo their responsibility aceptó, porque to nunca, put perdón, their faith aceptaron en la out and believe God. responsabilidad de poner su They fe never y accepted the creer en Dios. responsibility Nunca aceptaron la to accept God, responsabilidad the de demands of God's aceptar word and live la, according to the scripture. la palabra de Dios y vivir de So acuerdo a las every time escrituras. they, Así que when there's cada a vez revival service cuando that hay un comes, avivamiento they like the vienen, music, they like the les trumpet, gusta they la like the música, shouting, they like the turning brincar, around. gritar, They like all les the cool gusta stuff. todo esto, todo lo But bueno, never pero any real nunca tangible change in hay their life. un cambio real en sus vidas. Never any real tangible Nunca change hay in un their life. cambio real en sus I vidas. preached on the gospel this past few days. He estado predicando del Evangelio Because the estos gospel días. is powerful. El Evangelio Paul es says, "For I'm not poderoso. ashamed of the gospel Pablo of dijo, God, porque no me avergüenzo del because it Evangelio, knows porque es el poder that de after Dios. you have received Pero Jesus, después que has there is a recibido a Jesús, hay una responsabilidad sobre tu vida. the cross is a La starting cruz es donde comienza But you don't todo. camp at Pero the no te quedas ahí. There has to be a Tiene que movement haber from the un cross. movimiento. You have to move from Tienes the que cross. moverte. Hallelujah. Jesus said that Jesús leaving- dijo, Paul said, leaving the perdón, electoral Pablo dijo, behind. dejando todo Coming atrás into maturity. y Coming into madurando, growth. Coming into creciendo, perfection. perfeccionando. Must grow up Tenemos que crecer in the things of the en Lord. las cosas de Dios. Tenemos que madurar. Y la única can grow manera que vas a is in the crecer es en la palabra. Just like physical nutrition Así brings como growth. la nutrición When a child is física born, they da nurse at the crecimiento, breast of cuando their el mother, bebé they bring milk. nace, toman lechita after a few months, they de start la drinking mamá water. y después de They unos start eating meses applesauce, empiezan a tomar soft agua y luego And then very empiezan a soon they comer start eating papilla y luego empiezan like a if you're comer like my son, pan. you Y start si eres eating como balls. mi hijo que empieza a comer At los a very young huesitos age. desde muy chiquito. You begin to
empiezas a obtener más nutrición. Si mi hijo comenzó a tomar lechita de su mamá, he would look very different. He would be more nourished. Because when you grow, porque cuando tú creces, entre más creces, necesitas más nutrientes, más nutrición. Lo que comías de bebé ya no te es suficiente. Por eso los muchachos jóvenes comen como elefantes. ¿Y qué dicen? Que es porque están creciendo. Porque están muy, muy activos, necesitan más calorías porque los queman muy rápido, más que una persona normal. Y luego cuando creces como yo, cualquier cosa que comas se queda aquí en la barriga. Así que ahora tienes que cuidar lo que comes. No puedes comer nomás cualquier cosa como cuando eras un joven, porque tu metabolismo se empieza a hacer lento. La misma manera con la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es leche. Pablo dijo, yo deseo darte carne, pero todavía son bebés y tienen que tomar la leche de la palabra. Así que tienen que madurar en la palabra, porque puedes estar tomando leche y hacer cosas de bebé, pero si has estado en la iglesia por cierto tiempo ya y aún estás tomando leche, todos se te van a quedar viendo. Así que te das cuenta que cuando viniste a la fe es muy fácil de creerle a Dios y recibir un milagro, y ahora parece como que Dios está lejos. ¿Sabes por qué? Porque te has convertido en un bebé grande aquí en la iglesia. Estás grandote, pero te portas como niño. Ya no estás malnutrido. No tienes fuerza para recibir nada de parte de Dios. Eso es lo simple, es la verdad. Cuando eras un bebé, Pablo dijo, cuando era niño, hacía cosas de niño. Cuando primero viniste, tomabas leche, ¿verdad? Todo era fácil. Es como que tronaba los dedos y aparecía el milagro, ¿verdad? Sucedió en mi vida, es verdad. Te sentías como que eras T.L. Osborne o Reinhard Bonnke. Todos esos grandes hombres de Dios. Yo oraba y sucedían las cosas, y ahora es como que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Dios te está mirando y te está diciendo, crece. Ya te gastaste toda la leche. Estás malnutrido. Ya no hay más leche para ti. Ya te la acabaste. Es verdad. Eres como un niño de 4 años que va al jardín y regresa a la casa y se pega ahí con la mamá en el pecho y el papá te está mirando así como que... Es verdad. Pablo dijo, deseo, porque yo quiero traerte misterios que cambiarán tu vida. Quiero decirte cosas para sacar de ti el plan de Dios, el propósito de Dios, para sacar el rey dentro de ti, pero no puedo porque eres como niño. La Biblia dice que si el niño, aunque es un heredero, es como un niño, es un esclavo, no importa cuán rico es tu papá. Si tu papá fuera el hombre más rico del mundo y si tu papá se muriera, pero tú tienes 5 años, aunque todo te pertenece, no tienes acceso, tienes un guardián. Así que pueden abusar de ti, te pueden robar todo. ¿Cuántos de ustedes conocen algunas personas famosas que ganaron dinero cuando estaban muy jóvenes y los papás se llevaron todo? Así que para el tiempo que tenían 18 años ya no tenía nada. Un heredero, aunque sea un niño. Así que hay muchos creyentes que la razón por la cual no experimentas la gloria de Dios es porque eres un niño. Es la verdad. Esto no es tal vez un mensaje bonito de predicar,
Porque un mensaje de avivamiento, pues grita, mucho grito y grito, ¿verdad? He estado aquí muchas veces y sabes que lo puedo hacer. Pudiera hacer eso. Es más fácil yo hacer eso que enseñar esto. Porque a mí me gusta el avivamiento. Clap your hands 5 times. I see the fire of God. Oh, I'm telling you. Matter of fact, probably tomorrow I'll do that. De hecho, tal vez mañana lo haré. Because tomorrow is when all the backsliding Christians will come to Porque church. mañana es cuando van a venir todos aquellos que se han alejado. Es servicio del miércoles, así que todos aquellos que no han venido van a llegar. You know, just like Paul said, I desire Así to como give Pablo them dijo, the deseo meat, darles the la meat, carne, but desire pero milk. desean leche. Así que mañana vamos a dar la leche. Hoy vamos a hacerlo difícil porque aquí están los verdaderos cristianos, pero mañana vamos a entrar a la We will leche. make them happy and feel good, Vamos a hacer que se sientan bien and they can go home y se pueden ir a la back to casa. their childish life. Pueden regresar a sus vidas de niños. It's true. So, when you don't Cuando no take your tomas tu responsibility in the word, responsabilidad en la palabra, para crecer en la palabra, para aceptar y creer la palabra, you continue to drink the milk of the word. vas a continuar a tomar la leche de la palabra. You can't receive in it. You don't No vas a poder recibir nada, no tienes expectativa. Ya has estado en la iglesia tantos años, first got saved. pero no tienes testimonio. Crees en Dios, pero no hay nada. Oh man, I used to pray. Oh, es que antes yo There oraba. has to be a growth. Tiene que haber un crecimiento. There has to be an evaluation. Tiene que haber, I te take tienes que evaluation. evaluar You a have to ti evaluate mismo. yourself. Because without the word, Porque sin la palabra toast no eres nada. about Sin la palabra, wave, every wind that comes. You know, there are people in the con church cualquier that- viento te there van are a people in the llevar. church. Hay gente en esta I'm here, I iglesia, haven't seen them once, but they estoy used to aquí, be all the time, and I know they've probably left. no les he People visto. need to go. Algunas personas se han ido. Or 3 seats, so. But the reason La razón is, and La some of razón them- es- I know what I'm talking about, and I know Pastor Sandy knows what I'm talking about too, because some of them have had personal encounters with them. Algunos de esas The personas reason yo is tuve they were encuentros children. They would personales. behave like a child. Y la razón por la cual ya no They were están very aquí es childish porque in their faith. They eran refused to niños grow. en su fe, no They querían refused to crecer. allow the word of Dejaron God que la palabra de cause them Dios to grow. no dejaron que la palabra de Dios les causara que crecieran. Continuaron en esa niñez y van a ser niños The word of God. So Paul hasta said que that there is permitan the que milk la of palabra God. de Dios. La Biblia dice que hay la leche de la palabra, el pan de la palabra, el agua de la palabra, la carne de la palabra. And the Bible says that there is the Y la honey Biblia of the dice word. que está la miel de la palabra. Every step of the way, Así milk que en cada paso, la leche es para el recién nacido, cleanses. Water el agua limpia, el agua refresca, milk la leche makes your foundation strong. te hace tus fundamentos fuertes, ¿verdad? La leche te ayuda, te construye tus huesos. Water refreshes. El agua te refresca, el agua te limpia. Así que cuando tú vienes a Dios, recibes la leche de la palabra, te da tus fundamentos, el agua te limpia, te purifica, te refresca. The honey La is miel like what? Fights against bacteria. es como lo que va en contra de la bacteria. Repels bad doctrine. La miel viene y echa fuera toda mala doctrina. Pelea en contra de las bacterias o cualquier cosa que puede venir a atacar tu cuerpo, pero te das cuenta que no le puedes dar miel a los bebés. So a child Así must que grow un niño tiene beyond que the milk crecer before they can más take allá it. de la leche antes de poder comer la miel. And the Bible says Y la that Biblia dice que el pan te da energía. the bread energizes. El pan te da energía porque el pan es lo que se hace en glucosa, los carbohidratos, el azúcar. Y el azúcar es lo que te da energía. Te da energía, Brings you strength. te trae fuerza, It invigorates you. te, It revitalizes you. te vivifica. La carne te da proteína, te hace You become a fuerte, strong te Christian. haces un cristiano fuerte. And the Bible
Y la Biblia dice que la palabra es como el vino, te intoxica Until you become crazy. hasta que te haces loco, un loco. Yeah. That is when the devil said you Cuando el can't. diablo dice que no You look at the podías, devil and he says, tú le dices "Stop al diablo, me." a ver, deténme. When they say that it's not possible, Cuando dicen que no you es say that it posible, might be tú impossible dices, with tal man, vez es but imposible with my con el God, hombre, pero all con mi things Dios are todas las possible. cosas son posibles. When the doctor said, Cuando el you are doctor gonna die dijo like the que te doctor vas a said to morir, Dodi Austin, that you have como le 6 dijo months to a die. Dodi She Austin said, que looked tenía at the 6 doctor and meses said, para I vivir, will be alive tú vas after a you mirar are al dead doctor and y long le vas a gone, decir and que she's vas a estar alive vivo and all the doctors y are ella dead. está viva The y los doctores están intoxication muertos. of the La word of God. intoxicación de la palabra de Dios. When you are drunk in the word. Cuando estás borracho por la palabra de Dios, intoxicado. Have you ever tried to reason ¿Alguna with a vez has drunkard? tratado de hablar con un borracho? Have you ever tried to ¿Alguna reason vez with a has drunkard? tratado de hablar con un borracho, de razonar con un borracho? They walk staggering. Caminan así de lado a lado, no saben ni para dónde van, pero saben que van a ir hacia un lado. They don't care what is in front No of les them. importa lo que They está don't care enfrente the de ellos, limitations. no les They don't importan care las that they have been put in the limitaciones. valleys of the dead. I'm telling you, you shall look to the wall. Vas a And because mirar, you are so intoxicated and porque drunk, estás tan you said, I intoxicado can con leap la over the palabra, wall. I vas a can walk decir, through the puedo truth. saltar All sobre the gang up of ese hell muro. can come against you, Todo el but you infierno shall puede not be venir en afraid contra of de them, ti, pero no vas a because you are tener miedo, intoxicated with the porque estás word. And you intoxicado shall con la declare, greater palabra. is he Y vas a that decir, lives in mayor es me aquel que than está they en that mí are que in el the que está world. en el mundo. Hallelujah. It's like I'm too drunk. You know, they said they were shutting down the church in Houston. Dijeron que iban a cerrar las iglesias aquí en Houston y Pastor George dijo, no, estoy muy intoxicado, estoy muy He said, shut down your intoxicado. church. He said, what? Nos dijeron, cierren la iglesia y Pastor George dijo, ¿qué? We're going to arrest you. Huh? Nos vamos a arrestar. Ok. They said that no business has survived in this area. Que ningún negocio ha you said I'm prosperado gonna aquí. survive? ¿O qué dijiste que yo sí voy a prosperar? I'm too drunk. Es que estoy muy intoxicado con la palabra. Oh, I'm too drunk on Estoy God's muy word. intoxicado I con can la do palabra all de things Dios. through Todo lo Christ puedo en who Cristo que me gives me fortalece. strength. Hallelujah. It doesn't matter what is No happening. importa lo que esté pasando, yo estoy intoxicado. Try to reason. Trata de razonar, Try to reason with a drunk. trata de razonar con un hombre intoxicado. Try. Inténtalo. Try to talk to a man that is drunk. Trata de hablar con un hombre que está intoxicado. You know who was so drunk. ¿Sabes quién estaba tan borracho? Hubo un hombre allá en Nigeria A government arose and the government said that there's y el gobierno se levantó to convert anybody into any religion. y era ilegal convertirte en otra religión. Se levantaron en contra de la iglesia. Y él le dijo a Dios, Dios, ¿qué piensas de esto? Y Dios le dijo, ¿tú qué piensas de esto? Y él dijo que quería hacer una campaña. Le dijeron que no podía reunir a nadie. Le dijeron que no podía reunirse. Y él dijo que iba a reunir a 1 millón de personas. Y dijo, no solamente voy a hacer una reunión, voy a reunir a 1 millón de personas. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué Dr. Paul Enenche está haciendo ahorita una campaña? Porque hay problemas ahorita en Nigeria. Los cristianos van, acaban de secuestrar 280 niños allá por los de la religión de Islam. Desaparecen los niños, se van a la escuela y desaparecen. Matan a niños. Mataron a miembros de la iglesia. Pero y le dijeron, oh, pueden poner una bomba ahí para que explote tu iglesia. No me importa, yo lo voy a hacer de todas maneras.
y soltaron a esos niños que habían secuestrado, a What I'm todos. telling you, Lo que te you estoy can't put diciendo, your faith in no puedes God poner tu and fe finish en last. Dios y terminar al último. Oh. During the time of, En there's- el when they were tiempo, blowing up churches in cuando Nigeria, estaban, the man of God, Bishop Oyedepo, he stood on his platform. cuando estaban destruyendo iglesias allá en Nigeria, y este hombre de Dios se paró en el altar y habló en lenguas y dijo, cualquier persona que venga aquí, a él no le importó lo que se iba a decir en las noticias, dijo, si alguna de esas personas pone su pie aquí, Arrest them, break their neck and spill their blood on the ground. I know you guys are. Oh, I'm telling you, if you are in Nigeria, si you tú estás en Nigeria, estuvieras aplaudiendo, si estuvieras allá. And guess what? Nobody dared. Y nadie se atrevió, porque no puedes razonar con un hombre que está intoxicado. Porque la gente intoxicada no piensan como la gente normal. Tú dices que hay un peligro aquí y el hombre ebrio ahí va a ir, el hombre intoxicado va a ir. Being drunk by the word of God. Intoxicados por la palabra de Dios. Intoxicated. Intoxicados. Rise up on your feet. Póngase de pie. I said I was going to go to 12:45. Dije que le iba a dar hasta las 12:45, pero I have drive, so I just. I want you to begin to pray in the Holy quiero Ghost. que empiece a orar. Lift up your voice and begin to Levante pray in su the Holy voz y Ghost. empiece a orar. Hallelujah. In 2019. En el listen, 2019, 2019, my wife en el told me that 2019 mi esposa me dijo que estaba embarazada. I don't know who the kids' fathers are. But Yo no sé quién es el papá de los niños, pero that's another discussion for another time. The DNA, I've been asking for DNA results and it's never made it home. But who will take her word for it? Guys, pray for me. I would have to deal with this back. But my wife told mi esposa me I think it dijo was in August or July. en julio o agosto del 2019, me dijo que estaba embarazada. And I promise you, Y te prometo que fue el momento más feliz, because you're happy that you're going to be a father. pero de temor en mi vida. Feliz porque voy a ser papá, pero digo, ¿cómo rayos voy a cuidar un bebé? Miras tu dinero en el banco y dices, ¿cómo vas a cuidar? Two beggar Vacié persons, you emptied it. Vacié mis cuentas bancarias porque yo no sabía cómo iba, Smart. I couldn't be yo no smart. sabía cómo le iba a hacer. Yo no podía ser sabio, estaba muy intoxicado. Y yo hice lo que hizo la gente, lo que hace la gente intoxicada. Saqué todo el dinero de mis cuentas. Algunas personas me dirían, guarda lo que tienes, vas a tener un hijo. Add more money to it and you probably be able to take off your child. But I emptied it. Pero vacié mis cuentas. Cuando estás intoxicado The word. con la palabra de Dios, vas a hacer cosas que la gente normal no puede entender. And I bet you, I tell you, Y te apuesto, from by August or September, para I had no money. agosto, septiembre no teníamos dinero, pero para el final de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el dinero empezó a llegar de todos lados. I was too drunk. Estaba yo tan intoxicado con la palabra para actuar normal. Es por eso que tenemos que llegar a ese lugar de estar intoxicados con la palabra, la leche, el agua, el pan, la miel, la carne, estar intoxicados por la palabra, donde todo lo que ves es lo que dice la palabra. Está siendo controlado por la palabra de Dios. Tus acciones.
tus There was a video that actos. was circulating on. Hay un video que estaba circulando en las redes sociales. I don't know if it was. Yo no sé si era algo chistoso o una historia verídica, pero una mujer de Nigeria en un elevador y el hombre y el elevador iba hacia abajo, así que la puerta se abre y él dice, ¿va hacia abajo? I will never go Y ella down dijo, in the name of nunca iré hacia abajo en el nombre de Jesus. Jesús. He asked, "Are you Él going preguntó down?" que si iba hacia abajo el elevador, So intoxicated pero cuando están with tan the word. intoxicados con la palabra de Dios, a sus actos, todo lo que ella hace, está siendo influenciada por la palabra de Dios. Le preguntó, ¿vas hacia abajo? Y ella dijo, no, ni Dios lo quiera, yo voy hacia arriba, hacia arriba. Glory be to God. Being intoxicated. Estando intoxicados por la palabra de Dios. Lift up your voice and begin to pray in the Holy Levanta Ghost. tu voz y empieza a orar. Just open up your mouth and pray. Kikalando sheke teleba. Sheke paladabosha. Zike pandaladabo sheke palabosha. Zikatolo zekedebe. Anta zalabo shekedebashu. Zepandaladabosha. Ekele katalaba zelebedebedebe. Zantaladabo sheke palaba. Ikalatando sokolo zelebianta. Ipandaladabo shekedebosha. Ekaladabo sheketeleba. Azantandele kele zeliando sekepa. Ikapa zalande. I know I prayed for you last night, but this morning, whilst I was praying this morning, you've been on my heart very dear. I know you believe in God for a complete turnaround for your wife, but God wants to put His joy back in you. For the Bible says that the joy of the Lord is my strength. For the garment of praise for the spirit of heaviness, I command this heaviness to be lifted up from you now. In the name of Jesus. Be filled with joy. The word of the Lord, as your days are, so shall your strength be. Your strength will not fail. Receive strength. As you've been believing God for your wife, the Lord touches your body. In the name of Jesus. Joy unspeakable. In the name of Jesus. Just lift up your voice and pray in the Holy Ghost. Sheketando zokotolobosha. Ekapala zeperedebo shekepaladobos. Kimando sokorobo shalaba. Fresh oil, Aceite fresh fresco. fire, Fuego fresh fresco. 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 oil, Aceite fresh fresco. fire. Fuego fresco. Kekaladabosha. Kemando sokotolo zolegerebosh. Kepataladaboshe pekerepa. Fresh oil,
Fresh oil. Fresh oil. Fresh. Fresh. Mando solo de boshe que te le mandoza. E kalada da boshe le de besha. E malata da bosha. E maloso kotolo bosha. Just lift up your hands to heaven. Open up your Levante sus hearts. manos al cielo y abra As you su do, the corazón. fresh fire Y of mientras the que Holy lo Ghost comes hace, el upon you. fuego fresco del From the Espíritu top of Santo your head viene down to sobre the soles usted of desde your tu feet. cabeza hasta la planta de tus Receive pies. fresh Recibe fire el fuego fresco in the name of en el nombre de Jesus. Jesús. Fresh Un fire. fuego fresco Fresh fire of the Holy Ghost. del Espíritu Santo. Fresh fire of the Holy Ghost. Bring me that girl. That's it. Fresh. Fresh. Yes. Come to. Stand shoulder to shoulder. Lift up your hands as you do. The fresh fire comes upon you from the top of your head down to the soles. Fresh. Fresh. Etelezandosha. Ipandalabosha. I want you to begin to cry out to the Lord. Quiero que empieces a clamar a Dios y di, Señor, tengo hambre Cry out to de Him. más de ti. Clama a Él. La Biblia dice que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Señor, tengo hambre de ti. Can you come to me? Open your eyes and look at me in the blue shirt. The young man says standing next to grandma. You come. I've purposely haven't prayed for you all days because I want the hunger of God that is in you to keep increasing. Because you are very, very hungry for the Lord and you're asking God for more and more. I want you to lift up your hands to heaven. And tonight, God gives you what you're asking for. May you receive a calling to the ministry. May you be used mightily of God. In the name of Jesus. And I declare over your life that not only will God use you, but you are not going to be a very common minister. God will put His hunger in your heart for prayer, for miracles, and for signs and wonders. And just as G.J. Avila was used mightily in the Hispanic community for miracles, God will use you. For you will see mighty works of God through your hands and through your ministry. Receive that now in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost from the top of your head down to the soles of your feet. May that which you have desired of the Lord be delivered into your hands now. In Jesus' name. More. More. Fill. That's it. That's the power. Power of the Holy Ghost. That's it. That's the anointing of God. From tonight, God moves you from a common Christian to an uncommon Christian. May there be a more desire for the supernatural, more hunger for the power of God. And may you begin to see the manifest. Bring me that young lady. The hand of God is on you. Bring me that young lady over there. Yes. Right, no, in front of you. Yes, her in the black. The two of them. Lift up your hands shoulder to shoulder. The
hand of God is very, very heavy on the two of you. In the name of Jesus, receive it. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. That's it. More. That's it. That's it. That's the power of God going through you. Just receive it. Cry out to the Lord. Say, Lord, I want more of you. I'm Clama a hungry for you. Dios y dile, Señor, quiero más de ti, tengo hambre de ti. I am hungry for you tonight. Tengo hambre de ti, Señor, esta noche. There is people being touched right now. Hay gente que está Open up siendo your heart. tocada ahorita. Abre tu corazón, el poder de Dios está cayendo sobre ti. The hand of God La is mano coming de Dios está cayendo sobre ti. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. The Bible says that for La they Biblia that dice que hunger aquellos que and tienen hambre y sed de shall justicia be filled. serán saciados. They that hunger Aquellos que and tienen thirst hambre y sed shall de be justicia filled. serán saciados. Tonight be filled Esta noche now. sé lleno. Be filled now. In the name of Jesus. Be filled now. Kimando sheketele banda. Zike palada bosha. Zipeke lazantalia kozeke. Ikatata latando zelelele kosh. Alakata latanta. Ikeke lezalakatosha. Antalia pandele baha. Kika latolo zologosha. Adeleke telebanda sekalosh. Isa katala la bosha. Apentele la bosha. Zeke palabos. Imakalando zekele de bosha. Ah, zakato lokotologos. Yekele de boshanta. Ah, zakala kado shelebe. Ekele ketele pandalapa. Zeplentele pe. Zike pepepe. Kikatala la bosha kete. Kalata kayando seke handa. Mashekelendo luzo kotolobosha. Andala da bosha kede de bosha. Ye mampaya la bosha. Zendele de bosha. Ike keketele kede de bosha. Azakatolo zekendeleba. Manzondo zekekeketele andosha. That's it. Kalada da bush. Ampantala bosha. There are people here, God will start giving you divine visitations. Hay gente aquí que Dios va a empezar a darte visitaciones divinas, encuentros con Dios desde ahora, en el nombre de Jesucristo. Thank you, Father. Thank you, Father. Just a few more minutes, the Lord touch you. Kimando shokoto lobo shele bandaza. Eh, kaladada bosha. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kimantolo zokodosha.
Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Tomorrow night, Mañana en la I'm noche going to preach on the fire. voy a predicar del fuego de Dios. Tomorrow night, I'm going to Mañana preach en la on the fire noche of voy God. a predicar del fuego de Dios. If God wills. Si Sometimes Dios I lo say that as well, permite, preach on a veces digo eso, pero en camino acá tal vez sienta algo diferente, pero si Dios lo permite, voy a predicar del fuego de Dios. call me a liar. Especially Así que si this short predico night. algo más, no me diga mentiroso. But tomorrow I'm going to preach on the Mañana fire voy a of God. predicar en el fuego de Dios y el fuego de Dios va a caer en este lugar. The fire of God is going El fuego de Dios va a caer en este lugar mañana. But there's many of you that the Lord is still touching. Aquellos que Dios todavía está tocando, I don't want to disrupt the no service. quiero, I want you to continue to just shut in with God. no Let quiero God molestarte. touch you until Deja you que feel Dios te released. sigue tocando hasta que sientas irte a casa. If you came with an offering, Si viniste con una ofrenda para el I'm Señor, not going to preach another offering because I don't want to no voy a disrupt predicar en cuanto a la ofrenda, no voy a the altar. As puedes traer tu ofrenda en el altar the worship team is going to lead us into time of worship. y el grupo de alabanza nos va a dirigir, así que usted métase con Dios Allow the Lord to y deje que Dios continúe tocándole. Mañana invite invite your friends, invite whoever. a sus amigos, quien necesite estar aquí. Bring people with Traiga gente con usted, no venga solo. Vamos a llenar este lugar. Este lugar va a estar lleno mañana. pack it out. Así que vamos a llenarlo aún más, Because we only have 3 porque solamente nos quedan 3 días para terminar. more. Amen. Amén.